Gladys, tú lo decías, el ahorro es uno de los conceptos más importantes y uno de los principios más importantes porque ¿para qué ahorramos? Para comprarnos una casa, para conseguir nuestros objetivos financieros, para tener un fondo de reserva por si un día yo me enfermo o se me rompe el techo de la casa y lo puedo arreglar, o por si viene el COVID y yo no puedo salir de mi casa. Para eso ahorro, ¿sí? Es fundamental para comprar tranquilidad, pero como tú decías, es muy difícil ahorrar. Y hoy en día, con la situación en la que está el mundo y en particular Paraguay, es más difícil aún. Pero también conversábamos que esta crisis va a pasar. Ojalá pase lo más rápido posible, pero sus lecciones queden con nosotros. Entonces, lo que vamos a conversar hoy quizás sea muy lejano, lo sientan muy lejano algunas personas y familias que están pasando mal, pero algún día vamos a salir de esto. Y todos en algún momento tenemos un pequeño ingreso más o no, y eso es lo que tenemos que guardar. Entonces, ¿cómo hacer para ahorrar? Y la verdad es que no es fácil y no es un problema solo de Paraguay. Toda la región latinoamericana sufre de tasas bajísimas de ahorro. Otras regiones lo hacen mucho mejor. Uno ve Asia y las tasas de ahorro son enormes, con lo cual también hay algo cultural y no es solo nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ahorrar? Y si podemos ir por favor a la primera placa, hay básicamente tres formas de ahorrar. Una es aumentar nuestros ingresos, lo cual no es muy fácil generalmente y no en el corto plazo, reducir los gastos o hacer ambos. Y la realidad, que lo que está más bajo nuestro control en el corto plazo es manejar los gastos. Hay personas que hoy en día no los pueden reducir aún más, pero otros que sí. Y la charla pasada estuvimos hablando mucho justamente de esto y hablando de que una herramienta clave para manejarme es el presupuesto. Y si por favor podemos ir a la siguiente placa, que es una explicación mucho más reducida de lo que hicimos la vez pasada. ¿Qué es hacer un presupuesto? Y un presupuesto es administrarme bien, administrarme con lo que tengo, manejarme con lo que tengo. Y es hacer un plan, es decir, bueno, ¿cuántos son mis ingresos o los ingresos de mi familia y cómo los asigno? Y cuando uno mira cómo los asigna en la parte de egresos, tengo tres grandes componentes: ahorro, necesidades y deseos. Y hablamos mucho la charla pasada, con lo cual no voy a abundar en esto, pero sí quiero llamar la atención que lo primero que hay es el ahorro. Y el ahorro, esto es un concepto muy importante, no es lo que sobra. Ahorro es lo primero que aparto. Lo aparto para más adelante comprarme cosas para mí, comprarme mi casa, ojalá algún vehículo, tener algo de dinero, como decíamos hoy, por si tenemos una emergencia o para nuestra jubilación, ¿no? Y la verdad, y Gladys, tú frename, cortame, intervení todas las veces que quieras, ¿sí? Dale, perfecto. A distancia es más difícil ver cuando me querés cortar. Entonces, si por favor podemos ir a la siguiente placa, y acá vamos a entrar un poquito a hablar del ahorro y lo difícil que es ahorrar y por qué es tan difícil ahorrar. Y si por favor la podemos poner a pleno, porque hay mucha letra ahí. No solo nos pasa con el ahorro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos empezamos la dieta el lunes y no la empezamos nunca? Planeamos Acá ahorrar, estamos ya queremos todos, ahorrar. varios de ese equipo. Bueno, es que planeamos empezar la dieta y no la empezamos. Planeamos ahorrar y no ahorramos y lo posponemos porque siempre hay algo que queremos, siempre hay algo que precisamos, siempre. Y es muy difícil el autocontrol. Lo es difícil con la comida y lo es difícil también aquí, ¿no? Y ahorrar es también un hábito y algo cultural. Y tiene mucho que ver con lo que nos transmiten nuestras familias y están asociados con nuestras experiencias de vida. Y uno ve, como decíamos hoy, en Asia es tan común ahorrar, las tasas de ahorro son enormes y en nuestra región son mucho más bajas justamente por algo cultural y nosotros repetimos hábitos que vemos, ¿no? Y en la primer charla aquí decíamos, tomamos decisiones financieras todos los días de la vida y nadie nos prepara para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos comportamientos que vemos. Entonces, acá lo que proponemos es pensar diferente este tipo de cosas, internalizar estas decisiones. Y si por favor podemos ir a la siguiente placa ahora, ¿no? Que creo que esta placa vamos a compartir y de vuelta si la podemos poner a pleno, ¿por qué no ahorramos? Y bueno, hay muchos factores que explican la falta de ahorro y la realidad es que hace décadas en América Latina y en todo el mundo estamos tratando de identificar, bueno, ¿y por qué no ahorramos? ¿Y qué hacer para ahorrar más? Pero hay muchos factores. Uno es la falta de educación financiera, ¿sí? Yo tomo decisiones con información.
Y si no tengo la información para tomar decisiones, y bueno, me siento más insegura y a veces no sé lo que hacer y no lo pienso mucho. Falta de sentido de la urgencia. Yo estoy hablando de ahorrar para cuando me jubile. Y eso, hay tanta gente que lo ve tan lejano que uno dice no. O guardemos un fondo de emergencia por si algo pasa. Ahora porque estamos en una situación de emergencia y lo vemos tan claramente. Pero ¿quién vislumbra que puede tener un accidente?